Bien. Bueno, hasta la clase pasada, vamos a iluminar un poquito más. Hasta la clase pasada estuvimos viendo los primeros conceptos de dinámica, en donde vimos cómo explicar estos movimientos, en donde cambia la velocidad y explicarlos desde qué punto de vista, desde cuáles son los efectos que hacen que aparezcan esas aceleraciones. A esos efectos los llamamos en general interacciones y de manera más precisa por ahí fuerzas, ¿sí? Vimos que las leyes de Newton son las que nos enseñan cómo se relacionan esas interacciones con la aceleración que adquieren los objetos. Entonces, ahora nos quedaría entrar ya en detalle en cuáles son ese tipo de interacciones que pueden llegar a aparecer. Entonces hoy vamos a entrar en dos tipos de interacciones que son muy comunes y que son muy parecidas o tienen un efecto, tienen un origen similar a las fuerzas de contacto. Vamos a hablar de dos interacciones, dos tipos de interacción. Una es el rozamiento o fricción. Y el otro tipo de interacción es la viscosidad. ¿Qué tienen en común esas dos interacciones? Que ambas me originan una resistencia al movimiento. Si yo estoy sometido a la interacción del rozamiento, fricción o de la viscosidad, me va a costar más moverme que si no estoy sometido a ellos. De hecho, en la realidad, vamos a ver que es muy difícil no estar en presencia de alguna de estas interacciones. Podrán ser más o menos significativas, pero siempre vamos a estar sometidos en algún punto a ese tipo de movimiento. Bueno, vamos a empezar entonces con el rozamiento. Y vamos a ver qué es lo que entendemos por rozamiento. La idea es básicamente lo siguiente. Supongamos que tenemos un objeto, podría ser en un plano inclinado. Vamos, tenemos un plano inclinado, un ángulo alfa, y tenemos un objeto apoyado sobre esa superficie que está inclinada, un objeto de masa m. Yo en general cuando estamos en clase trato de mostrarles experimentos, pero a ustedes no les va a sorprender si yo les digo que supongamos que acá hay una bisagra y que yo voy inclinando esta superficie, la voy llevando desde que está horizontal, la voy inclinando, siempre con el objeto apoyado. A ustedes no les va a sorprender que va a ocurrir que yo voy a poder inclinar esta superficie hasta un cierto ángulo en el cual el objeto va a empezar a moverse. Entonces, lo que estamos viendo es que hay algo que ocurre en un ángulo límite y que tiene que ver con que el objeto empieza a poder moverse. Vamos a analizar un poquito más en detalle qué es lo que está pasando para ver cómo se comporta este tipo de sistema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si el objeto está inclinado a un ángulo alfa, y yo hago lo que les enseñé la clase pasada, que es hacer el diagrama de cuerpo libre, lo que me va a pasar es lo siguiente. Tengo este cuerpo inclinado de esta manera, y en principio, si el cuerpo está inclinado y apoyado sobre una superficie, hay dos interacciones que vimos la vez pasada que van a aparecer. Una es la atracción gravitatoria o peso, que es igual a m por g y apunta en esta dirección. Y la otra es la normal, que apunta perpendicular a la superficie de apoyo. Y esencialmente no tengo ninguna otra interacción más. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar las ecuaciones de Newton en este caso? Bueno, es bastante sencillo. Uno lo que suele hacer es, primero, escribir un sistema de referencia. Y el sistema de referencia siempre conviene hacerlo asociado al tipo de movimiento que uno va a tener. Por ejemplo, me conviene siempre tener un eje que sea paralelo
a la dirección de movimiento que va a tener mi objeto. En este caso, me va a convenir que ese eje sea paralelo al plano inclinado, por ejemplo. A ese eje lo voy a llamar X, y como siempre voy a definir un eje perpendicular al que llamo Y. Fíjense que en ese sistema de coordenadas, la velocidad, y por lo tanto la aceleración, me va a resultar muy fácil de escribir. Otra cosa que me resulta muy fácil de escribir es la normal, porque fíjense que la normal está totalmente contenida en el eje Y. Pero el peso, si yo traslado mis ejes coordenados acá, va a tener una componente en el eje X, a esta la voy a llamar P sub X, y otra componente en el eje Y, a la que voy a llamar P sub Y. ¿Qué son esas componentes? Bueno, son las proyecciones del vector fuerza-peso en los ejes que yo acabo de definir. ¿Y cómo hago yo para determinar cuánto valen esas componentes? Bueno, lo que tengo que analizar es este ángulo, cómo se traslada al dibujito que tengo acá. Y fíjense que este ángulo que está acá es igual a este que está acá. ¿Sí? Cuando el plano está horizontal, este ángulo es 0, al igual que este. Y este ángulo va creciendo de la misma manera que crece este. Lo pueden hacer por semejanza de triángulos, si quieren. Hay muchas formas de darse cuenta de que este ángulo es el mismo que este. Pero la más fácil es darse cuenta de que cuando están horizontales, este es 0 y este es 0. Y este otro me va a dar 90 menos alfa. Bueno, teniendo ese ángulo y usando que esto es un triángulo rectángulo, yo puedo obtener P sub X como M por G. Fíjense que está en el cateto opuesto, así que esto es M por G por el seno de alfa, porque el seno de alfa tiene que ser el cateto opuesto, que es P sub X, sobre la hipotenusa, que es MG. De la misma manera, el peso en I me va a dar M por G por el coseno de alfa. Bueno, y más allá de ir practicando cómo descomponer las fuerzas, esto me dice una cosa fundamental. Por un lado, yo sé que el objeto no se va a mover en esta dirección. Eso me lo dice la experiencia. Yo voy inclinando este plano y el objeto se va a caer en esta dirección. Pero en esta no se va a mover. Entonces, si yo empiezo a escribir las ecuaciones de Newton como vimos el otro día, me van a quedar dos. Una en X y una en Y. La ecuación en X dejémosla para después. Pero la ecuación en Y, fíjense, la normal es positiva. Y la componente Y del peso es negativa. O sea que me queda esto con un signo menos acá. Y dado que no va a haber movimiento en esta dirección, yo sé que en esta dirección estamos en equilibrio. O sea que de esta manera yo puedo calcular una fuerza que era una incógnita, que es la normal. ¿Sí? Ahora, ¿me sirve para algo más esto? No mucho más. En este problema no me serviría para mucho más. Sin embargo, ¿qué pasa en X? Bueno, en X tengo una interacción positiva, que es M por G por el seno de alfa. ¿Sí? Y esa interacción, en principio me dice que si esta es la única, vamos a dejar un espacio ahí. Esto debería ser la masa por la aceleración del objeto. Ahora, yo les acabo de decir que la experiencia nos dice que al principio vamos a inclinarlo y el objeto no se va a mover. Lo vamos a inclinar un poquito más y el objeto tampoco se va a mover. Pero va a llegar un ángulo límite a partir del cual el movimiento se va a disparar y el objeto va a empezar a caer. Ahora, si no hubiera otra interacción, esto que les acabo de escribir sería imposible. Porque apenas yo incliné un alfa microscópico, ya hay una fuerza en esta dirección. Entonces, por más pequeña que sea, debería aparecer una aceleración.
Y si aparece una aceleración, el objeto debería caer apenas yo lo inclino un diferencial de ángulo. Si eso no ocurre, lo que nos está enseñando el experimento es que acá hay algo más. Tiene que haber otra interacción, y en particular tiene que haber una interacción que se oponga a la fuerza-peso en componente X. O sea que debería apuntar en esta dirección. Esa interacción que observamos en la naturaleza es lo que llamamos la fuerza de rozamiento estático. Y esa fuerza de rozamiento estático, en principio, es algo que no se puede predecir. Es una fuerza que depende de las superficies, que depende del objeto, y que va a cambiar cuando yo cambie, va a cambiar si por ejemplo yo cambio la masa del objeto, va a cambiar si yo cambio la superficie en la cual está apoyado, va a cambiar si yo cambio la rugosidad de esa superficie también. Es algo que es tremendamente complicado de describir, pero vamos a ver si podemos entender algo sobre esa interacción. Por lo pronto, lo primero que sabemos es que si yo trato de hacer que el objeto caiga, va a aparecer una fuerza de rozamiento estática. Vamos a pensar en el caso en que el objeto todavía no está cayendo. Supongamos que este alfa es menor que el ángulo límite. ¿Queda claro para todos qué es el ángulo límite al cual me estoy refiriendo? Sí, sí. O sea, es menor que el ángulo necesario para que empiece a moverse. Por eso la llamo fuerza de rozamiento estático, porque el problema por ahora es estático. ¿Sí? Bueno, vamos a pensar qué factores podrían influir en esa fuerza de rozamiento estático. Y uno puede pensar, por ejemplo, en varias cosas. Uno puede pensar la masa del objeto. Uno puede pensar también en la rugosidad. Si yo, por ejemplo, hago que este objeto se apoye sobre una superficie metálica pulida, es una cosa. Pero si lo hago deslizarse sobre un papel de lija, va a ser otra cosa muy distinta. O sea que la rugosidad de esa superficie va a tener que influir. Entonces, influyen propiedades del objeto, influyen propiedades de la superficie. En realidad, influyen combinaciones de estas cosas. Y si uno lo piensa microscópicamente, uno lo puede ver de esta manera. Supongamos que nosotros tuviéramos un microscopio suficientemente poderoso como para ver cómo es realmente la superficie entre esos dos objetos. Lo que nosotros veríamos es algo como esto. Veríamos que esa superficie que parece plana, en realidad, tiene rugosidades de algún tipo, y que el objeto, que también parecía plano, es algo que también tiene ciertas rugosidades. Vamos a simplificar esto porque este dibujo que acabo de hacer no es muy fácil de entender de esta manera. Supongamos que en la superficie de abajo tenemos algo como esto, un diente de sierra, y la superficie de arriba también. Estoy como suavizando un poquito las rugosidades del objeto de arriba y del objeto de abajo. Este es el objeto y esta es la superficie. Fíjense que si el objeto trata de moverse en esa dirección, se va a encontrar con que esta superficie choca contra esta, y lo que se me genera es algo así como una normal en esta dirección. Lo mismo va a ocurrir con esta superficie y también se me va a generar una normal en esta dirección. Si yo voy mirando todos estos dientitos que se van encontrando unos con otros, lo que me va a pasar es que va a haber un montón de fuerzas de contacto que van a ir en esa dirección. ¿Y en qué va a resultar esa fuerza de contacto que tenemos? Bueno, va a resultar en dos cosas. Si yo sumo todas estas fuerzas aplicadas sobre este objeto, recordemos, voy a tener dos cosas. Por un lado, voy a tener algo que apunta un poco hacia arriba y otro algo que apunta un poco hacia acá. Fíjense que todas estas fuerzas tienen una componente en la dirección perpendicular y una componente en la dirección paralela al plano.
O sea que la perpendicular yo ya sé qué es la normal. Todas estas fuerzas me están dando un cachito de esa normal. Toda la componente I, digamos, de esta fuerza, en el eje que yo acabo de dibujar antes, me va a dar como resultante la normal. Y la componente en X, que se opone al movimiento, me va a dar esta fuerza de rozamiento estático, ¿verdad? Escucho. Ah, el micrófono se prendió por nada. Está bien, listo. Pensé que era una pregunta. Bueno, fíjense que lo mismo pasaría si yo tratara de moverme en el sentido contrario. Sí, Felipe, tenés el micrófono prendido. Por eso es que... Bueno, si yo trato de moverme en el sentido contrario, esas normales, esas pequeñas fuerzas de interacción que están apareciendo acá, van a aparecer en el otro sentido. Y de cualquier modo que me ocurra, la fuerza de rozamiento se va a oponer al sentido que quisiera generarle yo. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Entonces, che, hay otro micrófono encendido. ¿Puede ser ahí? Ahí lo desactivé. Discúlpame, Felipe. Bueno. No sé si vos después me vas a poder preguntar. Bueno, en todo caso pone un chat. Bueno, entonces tenemos una fuerza de rozamiento estática que básicamente se opone al sentido de movimiento que yo le quiera dar. En este caso, el sentido de movimiento que le daría la componente X del peso. Vamos a dibujarlas todas para que quede completito el dibujo. Me queda el peso subir. Pero la pregunta es, ¿esa fuerza de rozamiento estático no la puedo superar nunca? Está claro que sí. Yo la voy a poder superar. Porque si no, no podría llegar nunca a ese ángulo límite en el cual empieza el movimiento. Entonces, todo esto me dice que existe una fuerza de rozamiento estática máxima. Y esa fuerza de rozamiento estática máxima, ¿cómo la voy a encontrar? Bueno, simplemente lo que voy a hacer es ir inclinando el plano hasta que encuentro que el objeto se empieza a mover. En ese momento, y justo en ese momento, yo sé que la fuerza de rozamiento estática superó al peso, componente X, que fíjense, este peso va aumentando. Cuando yo voy incrementando el ángulo, aumenta alfa, si aumenta alfa, aumenta el seno de alfa, y esta fuerza es proporcional, o esta componente es proporcional al seno de alfa, entonces esta fuerza va a aumentar hasta un punto en que ya supera a la fuerza de rozamiento estática máxima. Una vez que la supera, empieza el movimiento. Bueno, vamos a quedarnos un poquito con esto antes de entrar en lo que es la fuerza de rozamiento. Antes de entrar en la fuerza de rozamiento dinámico. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más sobre esto. Ahí dijimos que hay varias cosas que están relacionadas con la fuerza de rozamiento, y entre las que dije fue la masa y la rugosidad. Pero, ¿es realmente la masa lo que está relacionado con la fuerza de rozamiento? Fíjense en esto. Voy a hacer un ejemplo sobre la superficie. Tengo una tapita de plástico y esa tapita de plástico, yo puedo hacer el experimento que les acabo de decir. Inclino hasta que supero la fuerza de rozamiento estática. Si yo la inclino menos, no se cae, empiezo a inclinar hasta que en un momento se empieza a caer. Ahora, ¿qué pasa si yo a esa tapita además le agrego mi dedo presionando hacia abajo? ¿Se les ocurre qué es lo que estoy incrementando yo? Además de agregarle una fuerza, yo le estoy agregando una fuerza que es la fuerza que hace mi dedo. Al oprimir con mi... Incrementás la normal, ¿no? Claro, estoy incrementando la fuerza de contacto. Y si yo incremento la fuerza de contacto, está claro que yo voy a poder inclinar, permítame que lo haga del otro lado porque es la mano que elegí. Yo voy a poder inclinar mucho más. Fíjense que lo voy a poder inclinar casi hasta 90 grados
Y con una normal suficientemente grande, yo puedo hacer que el rozamiento estático siga sosteniendo a esa tapita. Entonces pareciera que no es la masa lo que afecta a la fuerza de rozamiento, sino la normal. Es por eso que nosotros decimos que la fuerza de rozamiento, en general, va a ser proporcional a la normal. Y en el caso de la fuerza de rozamiento estático, lo que decimos es que una forma de catalogar cuál es la fuerza de rozamiento estática máxima que puede tener un objeto es a través de un coeficiente adimensional al que llamamos mu. Y como es fuerza de rozamiento estático, lo llamamos mu estático por la normal. ¿Sí? En general, vamos a catalogar este mu, va a tener que ver con las superficies que están en contacto. Ahora bien, si yo dije justamente que la fuerza de rozamiento tiene un valor máximo, quiere decir que hay valores más pequeños de esa fuerza de rozamiento. ¿Y cómo puedo calcular esos valores más pequeños de esa fuerza de rozamiento? Bueno, sencillo. Lo que puedo hacer es ese experimento que acabamos de proponer. Puedo agarrar este plano con una bisagra e ir inclinándolo de a poco, ir aumentando el ángulo, siempre con el objeto apoyado ahí, ¿no? Ir aumentando el ángulo, hasta tanto empiece el movimiento. Supongamos que este de acá es el ángulo límite en el cual comienza el movimiento. Supongamos que yo ahora diga, bueno, está bien, yo ya sé que ahí empieza el movimiento, justo en ese instante. Entonces lo que puedo hacer es bajar un poquito y entonces decir, bueno, calculo mi fuerza de rozamiento estática máxima equilibrando la fuerza de rozamiento con el peso. Y entonces me va a quedar que la fuerza de rozamiento estática máxima va a ser igual a m por g por el seno del ángulo límite. ¿Sí? Mido el ángulo, calculo el seno, tengo la masa, tengo g, ya está, tengo la fuerza de rozamiento estática máxima. Y de acá podría calcular el mu estático encontrando la normal con la otra ecuación. ¿Se acuerdan que la normal compensaba al peso en I? Así que si tengo la normal ya puedo encontrar el mu estático. Bien, eso me resuelve el problema de la fuerza de rozamiento estática máxima. Pero ¿y qué pasa cuando la fuerza de rozamiento estático no es máxima? Bueno, ahí es exactamente igual. Fíjense que antes del ángulo límite no hay movimiento. O sea que si yo estoy en un ángulo en el cual el objeto no está cayendo, supongamos que estoy en esta situación, con un ángulo alfa, y el objeto está en reposo. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento estática? Que ya no es máxima, porque estoy muy por debajo. Supongamos que el alfa es menor que el alfa límite. Esta fuerza de rozamiento estática cumple lo mismo que la fuerza de rozamiento estática máxima. Equilibra a la componente X del peso. Solamente que acá, en lugar de poner el ángulo límite, ponemos el ángulo que estamos midiendo. ¿Se entiende? Eso quiere decir que la fuerza de rozamiento estática no tiene un único valor. Al principio vale 0. Cuando estoy en ángulo 0, no necesito ninguna fuerza de rozamiento para que el objeto no se mueva en esa dirección. Pero ya cuando lo inclino un poquito, un alfa cualquiera, la fuerza de rozamiento estática va a ser tal que va a equilibrar a la componente X del peso. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo llegue al ángulo límite. O sea, que el ángulo límite
es el que me dice cuál es la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Bien? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Todo en orden? Sí, sí. Sí. Bien. Si hay alguna pregunta, me para. Bueno, entonces, nosotros ahora sabemos que la fuerza de rozamiento estática nos permite describir el estado de movimiento del objeto en reposo durante todo ese proceso hasta que llegamos al ángulo límite. Ahora, ¿qué pasa después del ángulo límite? ¿Esa fuerza desaparece? Bueno, podemos hacer un experimento, un breve experimento. Lo que yo podría hacer es lo siguiente. Yo podría decir esto. Supongamos que en lugar de inclinar este plano, como hice recién, lo que voy a hacer es darle una velocidad a esta tapita con mi dedo y ver hasta dónde llega. En principio, si no hubiera ninguna interacción y yo, por ejemplo, la empujo hacia allá, la tapita debería seguir moviéndose con velocidad constante y salir para siempre. Ahora, sabemos que no va a pasar eso. De hecho, yo le doy una pequeña velocidad y lo que pasa es que enseguida se detiene. Y si tenemos en claro lo que acabamos de describir antes, está claro que esa rugosidad entre esas dos superficies no solo va a ser una resistencia a que se empiece a mover, sino que va a ser una resistencia mientras se está moviendo. Entonces, lo que podemos hacer es pensar qué es lo que ocurre cuando pasamos al caso dinámico. ¿Qué pasa cuando el objeto ya se está moviendo? Pero antes de pasar a eso, quiero plantearles una preguntita que va a quedar tipo desafío o ejercicio optativo, como quieran pensar. Vamos a pensar en este tema. Supongamos que tenemos una carretilla y tenemos un objeto colocado acá y ese objeto tiene una masa m. Y supongamos que ustedes conocen cuál es el mu estático entre el objeto y la carretilla y la superficie de la carretilla. ¿Sí? Supongamos que yo le doy una aceleración que puede ser en esta dirección, puede ser en la otra, en realidad, no importa. Mi pregunta es, ¿dentro de qué rangos de aceleración el bloque permanece fijo al vagón? No es una pregunta sencilla de responder. ¿Sí? Esto planteémoslo como desafío, si quieren. No es una pregunta fácil de responder, pero vamos a pensar cómo se respondería. La idea es la siguiente. Si yo estoy acelerando a este objeto, a este vagón, digamos, también estoy acelerando a la masa m. Es un poquito lo que decía antes de tener un sistema acelerado o no. Estoy acelerando a todo esto. Mi pregunta es, entonces, pensando que hay un rozamiento estático entre estas dos superficies, está claro que yo estaría en una situación parecida a la del colectivo. Ustedes planteen el problema, no es obligatorio, es difícil, pero el que lo pueda plantear, dígamelo, a ver si se le ocurre. Es un lindo ejercicio. ¿En qué rango de aceleraciones puedo acelerar yo este vagón para que el objeto se quede fijo a la superficie y no le pase, como nos pasa a nosotros en el colectivo, que salimos disparados para un costado? ¿Se entiende el desafío? Queda grabado en todo caso. En todo caso, si tienen dudas, pregúntenmelo. No es sencillo de responder, pero por ahí está bueno para que lo vayan pensando. Bueno, dicho esto, pasemos entonces al caso dinámico. Como decíamos recién, si empujáramos un objeto sobre una superficie, ya no pensando ni siquiera en el plano inclinado,
obviamente el plano inclinado va a ser lo mismo. Inclinar el plano no cambia la naturaleza de esas dos superficies. Pero si nosotros le damos una velocidad inicial a un objeto, sabemos por experiencia que ese objeto, como pasó con la tapita recién, en algún momento se va a detener. Eso quiere decir que existe una fuerza de rozamiento en el caso en que el objeto está en movimiento. Y en ese caso, lo llamamos en el caso dinámico. A esa fuerza de rozamiento la vamos a llamar fuerza de rozamiento dinámica. La experiencia nos va a confirmar en general que la fuerza de rozamiento dinámica suele ser menor o igual que la fuerza de rozamiento estática. No hay ninguna teoría que lo prediga, pero en general nos va a pasar esto. Una vez que superamos la fuerza de rozamiento estática, o sea, cuesta más iniciar el movimiento de un objeto que mantenerlo en movimiento por más que haya rozamiento. Y eso nos lo dice la experiencia. Eso en el laboratorio probablemente hagan alguna experiencia para medir tanto el rozamiento estático como el rozamiento dinámico. El experimento va a ser algo parecido a lo que les describí recién. Uno va a empezar a inclinar un plano hasta que se genere el movimiento. Y lo va a hacer muchas veces para poder hacer estadística y etcétera. Pero bueno, eso lo dejo para que lo charlen con Vero. Y después va a poder medir también, a través de una medición de la aceleración, van a poder medir la fuerza de rozamiento dinámica y van a poder verificar esto. Por analogía, con la definición del coeficiente mu de rozamiento estático, se define también un mu dinámico, tal que la fuerza de rozamiento dinámico es el mu dinámico por la normal. Y dada esta relación que está acá, lo que quiere decir esa relación que el mu dinámico va a ser generalmente menor o igual que el mu estático. ¿Sí? Y siempre, tanto en el caso estático como en el caso dinámico, la fuerza se opone a la tendencia de movimiento. ¿Por qué digo tendencia y no al movimiento? Bueno, porque puede ser estática. La fuerza estática se opone a que el objeto quiera caer de un plano inclinado. La fuerza dinámica se opone a la dirección de la velocidad. Ahí es más obvio ver para dónde pasa. Pero con el caso estático, un objeto que nosotros creemos que debería caer, no se cae. Bueno, eso es porque hay una fuerza que se opone a la tendencia al movimiento. Bien, esta fuerza de rozamiento estático y de rozamiento dinámico en general va a estar presente siempre. Pero en algunos problemas, en los primeros problemas que ustedes van a analizar, quizás en el enunciado mismo les digan que desprecien ese rozamiento entre las dos superficies. Ahora, eso a veces se puede y a veces no. En la teoría siempre se puede. Pero cuando describimos un movimiento, a veces el rozamiento, nosotros quisiéramos despreciarlo, pero no podemos porque es muy grande. Por ejemplo, si tenemos un objeto de madera deslizando sobre una lija, nunca vamos a poder despreciar ese rozamiento. En cambio, si tenemos un hielo deslizándose sobre una superficie de acero inoxidable bien pulida, sí vamos a poder despreciarlo. ¿Sí? Es muy difícil, como les decía, hacer una teoría para obtener estos valores de mu y no hay una teoría general para hacerlo. En general lo que uno tiene que hacer es medirlo. Hay algunos libros que, por ejemplo, tienen tabulado cuál es el coeficiente de rozamiento dinámico o estático entre dos superficies de cobre o entre cobre y acero, siempre y cuando estén pulidos de tal manera. Pero fíjense que hay cosas que uno no puede catalogar, que es, por ejemplo, qué tan rugosa es una superficie. Si una superficie es muy rugosa, no importa de qué material esté hecha, el rozamiento va a ser enorme. Bueno, no hay mucho más que decir de la fuerza de rozamiento más que aplicarla. Ustedes en la práctica van a hacer un montón de problemas sobre eso, así que por ahora voy a dejar este tema y en todo caso vamos a avanzar cuando hagan ustedes los problemas. ¿Tienen alguna pregunta sobre rozamiento? Porque yo pasaría
a otro tema antes de que vayamos al intervalo y después terminamos con el tema que nos falta, que es viscosidad. Escucho. Yo tengo una pregunta, profe. En un Sí. momento, cuando estaba empezando a explicar la fuerza de rozamiento estático, Ujú. se refirió a la fuerza de contacto. Esto Sí. es lo mismo que la normal, ¿no? Bueno, fíjate que por cómo te la describí, la fuerza de rozamiento es de alguna manera como pequeñas normales que aparecen, vamos al dibujito, ¿no? Ya te lo hago acá. Es como si vos tuvieras, vamos a dibujar uno de esos dientes que yo dibujé antes, ¿no? O esto. Esto que yo dibujé antes, son entre esta superficie y esta superficie hay una fuerza de contacto que es como una normal, si vos querés. Es lo mismo, esta superficie no puede penetrar a esta. Y esta normal, sumada a la que aparece entre esta superficie y esta superficie, y a las de todas las superficies que se van generando, es lo que te genera, por un lado, la normal en esta dirección. Y por otro lado, una componente en esta dirección que es lo que llamamos fuerza de rozamiento. Ahora, ¿por qué dibujo en esta dirección? Bueno, porque yo estoy queriendo moverlo hacia allá. Si yo lo estuviera queriendo mover hacia acá, fíjate que la fuerza de rozamiento sería entre esta superficie y esta superficie, o sea que apuntaría en la dirección opuesta. Siempre tendría una componente hacia arriba, que me daría lugar a la normal, y en este otro caso la componente sería oponiéndose al movimiento que yo le estoy queriendo dar. ¿Se entiende, Ezequiel? Sí, sí, muy claro, gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra duda sobre fuerza de rozamiento entre superficies? No, no. Buenísimo. Bueno, la fuerza de rozamiento finalmente va a ser un problema entonces para nosotros, como les digo, que no surge de la teoría. O sea, yo no voy a poder calcular cuánto vale el mu dinámico o el mu estático si no sé cuál es el estado de movimiento de mi objeto. Yo lo máximo que puedo hacer es esto, decir que es proporcional a la normal, tanto en el caso de la máxima estática como esto. Pero no puedo hacer otra cosa. No voy a poder hacer una teoría para calcular el mu. ¿Sí? Está bien, no pasa nada, Felipe. No sé si te bloqueé el micrófono. Yo lo apagué, pero si tenés alguna pregunta, mete por ahí, por el chat y después la. Bueno, entonces va a ser un enfoque fenomenológico el que vamos a hacer. ¿Qué significa fenomenológico? Va a ser basado en lo que observamos, en los fenómenos que observamos. El mu estático o el mu dinámico los vamos a obtener en términos de cómo se comporta el sistema. Vamos a tener que ver todas las otras fuerzas, aplicar ecuaciones de Newton y resolverlas para encontrar el mu estático o el mu dinámico. Y eso ya lo van a trabajar un poquito en la práctica. Bueno, entonces, seguimos adelante. La otra interacción de la que les hablé es la viscosidad o, para hablar más en propiedad, la fuerza viscosa. Vamos a pensar un poquito en ese problema. Este problema es un poquito, o sea, es fácil imaginarlo, pero es un poquito más difícil de catalogar y describir su relación. Es parecido en el sentido de que también se opone al movimiento. Pensemos en esto. Supongamos que nosotros queremos caminar adentro de un fluido, o que un objeto, una esfera, por ejemplo, vamos a pensar, siempre tratamos de simplificar, que un objeto se quiere mover, pero ese objeto no está en el vacío, sino que está metido adentro de un fluido. Ese fluido puede ser, por ejemplo, un tacho de agua. ¿Sí? Piensen en una pecera grande que tiene agua y ese objeto se quiere mover a una cierta velocidad en esa dirección. La velocidad me quedó tapada por todos los puntitos. Está claro que si yo tiro de la bolita con un hilo o lo que sea, una cosa va a ser si este líquido es agua, otra cosa va a ser si es miel, si es dulce de leche, ya les voy a dar hambre dentro de poco, si es cemento, y si ese cemento está más o menos seco. Cada uno de estos medios fluidos, en donde se esté desplazando esa esfera, me va a dar una resistencia al movimiento distinta. Mismo, si ustedes
hicieron una caminata en el mar, tratando de meterse un poquito hasta la cintura más o menos, o algo así, el agua se resiste al movimiento que ustedes tratan de hacer. Esa resistencia al movimiento tiene que ver con una fuerza entre las moléculas que rodean el objeto y el objeto que trata de desplazarse dentro del seno de ese fluido, y es lo que se conoce como viscosidad. Esa viscosidad, aunque nosotros por estar acostumbrados no pensamos en ella todo el tiempo, también está presente, por ejemplo, en el aire. Y hay una demostración, el aire también es un fluido, hay moléculas las moléculas de aire, de cualquier gas que nos rodean, pero en particular el aire, que es el que nos rodea a nosotros, se resisten a que nosotros nos movamos dentro de él. Si uno corre, va a sentir un vientito que se le opone al movimiento, mucho más fuerte que si uno va caminando, si está quieto. Supongamos que estamos pensando en una situación en que no hay viento respecto de la superficie de la Tierra. Esa interacción justamente es lo que se conoce como viscosidad. Y la demostración de que existe la viscosidad con el aire es, por ejemplo, el hecho justamente que el viento tiene un efecto sobre los objetos. Así como hay una fuerza que se opone a que un objeto se mueva en su superficie, el aire en movimiento puede tener una interacción con esos objetos. Y, por ejemplo, hacer que un barrilete, cuando el viento sopla hacia allá, el barrilete se mantenga en el aire. O que un velero, por ejemplo, que está en una superficie, si hay viento, en una superficie de un fluido, si hay viento, se mueva en esta dirección. Esa viscosidad del aire hace justamente el efecto contrario. Acá se resiste al movimiento, acá el viento provoca un movimiento. ¿Sí? Y esto, en estos dos casos, solamente tiene que ver con el aire. Por supuesto que si en lugar de tener una vela enorme o una superficie plana que agarre todas las moléculas de aire, yo tuviera una bolita de acero, ese aire tendría que ser muchísimo más fuerte para efectuar un movimiento, pero de hecho podría hacerlo. Si yo disparo con una pistola de aire comprimido, no una pistola que dispara perdigones, una de aire comprimido, esas que se usan para limpiar, a una bolita de acero en una superficie, si yo soplo con eso, la voy a mover también. Y eso tiene que ver con la viscosidad que el aire tiene con esa bolita de acero a la que yo estoy soplando. Bueno, vamos a analizar ese problema, pero ese problema es muchísimo más complicado. En esos casos, los vimos aparte. A ver, la pregunta de vuelta, permiso, porque me parece que es pertinente. Esos casos los vimos aparte por medio de las velocidades. Puede ser. No te llevo a entender la pregunta. ¿Podés prender el micrófono y hacerla, Iván? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. No, por ejemplo, en los casos del velero y lo del Sí. barrilete, Ajá. nosotros hablábamos siempre de la velocidad del viento, Claro, claro. que siempre apoyaba. ¿Hay que confundir esos términos con la viscosidad y la No, velocidad? no hay que confundirlo, pero sin duda van a estar relacionados. Eso, viste, Buenísimo. recién construimos, es pertinente la pregunta porque recién construimos el modelo de fuerza de rozamiento, de la fuerza de rozamiento superficial. Y para ver la fuerza de rozamiento superficial, lo primero que dijimos es cuáles son los factores que la modifican. Y llegamos a que la normal es uno de los factores que afecta mucho al rozamiento. Si la normal es muy grande, el rozamiento es muy grande. Acá parece ser que la que juega ese rol es la velocidad del objeto. ¿Sí? Por eso es bien distinta que la otra. Acá no hay una normal de qué agarrarse, ¿no? O sea, tengo este objeto metido en el seno del fluido. ¿La normal con qué? ¿La normal con cada una de las moléculas que lo rodean? Bueno, pueden ser muchísimas. Es muy difícil analizar la normal con cada una de esas moléculas. Pero sí es fácil saber cuál es la velocidad de ese objeto respecto de las moléculas del fluido. Así que bien por la pregunta y vamos a pensarlo por ese lado. Bueno, ahora, primero hay que pensar en algunas limitaciones, ¿no? Siempre yo empiezo en las aproximaciones. En principio, hay un problema que tenemos
con la interacción entre el objeto y el fluido, que es la siguiente. Supongamos entonces que tenemos esta pecera, tenemos este objeto y que este objeto está desarrollando una velocidad dentro del seno de un fluido, que puede ser agua, lo que sea. Está claro que ahí, por un lado, está el efecto que el fluido hace sobre el objeto, como que lo frena, ¿no? Hay una fuerza viscosa que tiende a frenar el movimiento. Pero por otro lado, está el mismo efecto que hace el objeto sobre el fluido. Si yo muevo este objeto muy rápido, el fluido va a empezar a generar olas, para un lado, para el otro, y van a cambiar las condiciones. Ese objeto va a empezar a generar lo que se llama turbulencias, y esas turbulencias son un fenómeno tremendamente complicado. De hecho, la interacción de un objeto en un fluido turbulento es algo que no se puede resolver analíticamente. O sea, ¿qué quiere decir que no se puede resolver analíticamente? Quiere decir que no podemos hacer una ecuación de Newton cuando tenemos un fluido turbulento. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Bueno, limitamos con una aproximación cuál es el rango de velocidades en el cual vamos a trabajar. Y lo que decimos es que vamos a trabajar en velocidades bajas. Pero velocidades bajas es algo muy ambiguo. Entonces tenemos que decir velocidades bajas respecto de qué. Bueno, tenemos que pensar en velocidades bajas como para que no se produzca un flujo turbulento. Eso quiere decir que el objeto se mueva en el seno del fluido y que solamente desplace las moléculas de esta manera, en lo que se llama un flujo laminar. Que no genere olas hacia adelante, sino que simplemente se esté moviendo como atravesando ese fluido. ¿Cómo saber que estoy haciendo eso? En un fluido transparente no tengo forma de hacerlo. Uno podría tirar pequeñas gotitas de tinta y ver si moviendo el objeto se genera un movimiento tipo vórtices. Si se genera ese movimiento tipo vórtices, me pasé de la velocidad baja. Pero lo que vamos a hacer es movernos a velocidades que, según nuestro grado de aproximación, no provoquen un flujo turbulento. De vuelta, cuando hacemos esas aproximaciones estamos limitando el rango de problemas que podemos resolver. Y acá, obviamente, lo que estamos diciendo es que vamos a resolver problemas en los que no haya flujo turbulento. Por turbulento se entiende cualquier cosa que se salga de esto, de correr a las moléculas hacia el costado, que es lo único que vamos a hacer. No podemos generar movimientos del fluido en la misma dirección que se está moviendo el objeto. ¿Sí? Como les digo, eso es muy difícil de analizar. También es muy difícil de determinar cuando estamos en flujo turbulento. Entonces, hay veces que vamos a tener que ir achicando las velocidades hasta descubrir, digo, si quisiéramos hacer un experimento, por ejemplo, hasta descubrir que no nos encontramos en ese flujo turbulento. Fíjense que también va a haber algo según el tamaño del objeto, ¿no? Si yo tengo un objeto muy grande, me va a ser muy difícil no generar un flujo turbulento. Imaginen si en vez de tener un objeto de este tamaño, yo tuviera una tabla de madera que tiene la misma altura, digo de madera, pero podría ser de cualquier material, pero una tabla que tiene la misma altura que el fluido. Si yo trato de mover esa tabla en esa dirección, es muy difícil que yo logre moverla sin generar algún movimiento de este tipo. De hecho, va a ser imposible. O sea que si este objeto es muy grande comparado con las dimensiones del fluido, va a ser muy difícil estar en estas condiciones en que no haya flujo turbulento. Pero si el objeto es muy pequeño comparado con las dimensiones que ocupa el fluido, probablemente sí pueda hacerlo. Entonces, si yo quisiera hacer un experimento, por ejemplo, de un objeto que sienta fuerza viscosa, yo podría agarrar un tubo, tipo tubo de ensayo,
y arrojar objetos al seno de un fluido y ver cómo caen, por ejemplo. Y tendrían que ser objetos muy pequeños, pequeñas bolitas comparadas, por ejemplo, con el diámetro del tubo de ensayo. ¿Sí? La viscosidad entonces va a depender de las propiedades del fluido, va a depender de las características del objeto, el tamaño, la masa también, y lo vamos a pensar en términos de la velocidad. Vamos a definir una forma de encontrar una relación con la fuerza viscosa que de vuelta tampoco nos permite hacer una teoría para encontrar cuál es el coeficiente que va a aparecer en esta fuerza viscosa. Pero primero pensémoslo un poquito en términos matemáticos y después lo llevamos a la parte física, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, Sí, por ahora bien. vamos a pensar entonces en esta fuerza. Bueno, primero, la fuerza viscosa es bastante obvio, pensando por ejemplo en ese problema en que yo les decía que ustedes se quieren mover adentro del agua, que el agua se va a resistir tanto más a mi movimiento cuanto más rápido quiera yo moverme adentro del agua. Entonces, la fuerza viscosa va a ser proporcional a la velocidad. ¿Sí? Ahora, en realidad, yo no puedo asegurar que no haya términos que vayan como b cuadrado, como b cubo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo siempre que tenga una expresión, yo sé que, supongamos que tenemos una fuerza y decimos la fuerza viscosa depende de la velocidad. Bueno, yo siempre podría hacer su desarrollo en serie de Taylor y podría decir, bueno, lo desarrollo como un término que es constante y que depende solamente de que la velocidad sea igual a 0, más otro término, que si ustedes recuerdan el desarrollo en serie de Taylor, es la derivada primera, evaluada en 0, multiplicado por la velocidad, más la derivada segunda, dividido 2, evaluado en velocidad inicial igual a 0, por la velocidad al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre, si tuviera cualquier dependencia, yo siempre podría hacer un desarrollo en serie de Taylor y descomponer esa fuerza en términos de un término que no depende de la velocidad, otro que va como b, otro que va como b cuadrado, como b cubo, etcétera. Eso es matemática, no siempre lo puedo hacer. Yo sé que estoy yéndome un poquito de tema, pero no los perdí, ¿no? Si perdí alguno, díganmelo y me detengo un poquito más en esto. Estamos bien. ¿Seguro? Espero un segundo más a que si alguno reacciona. Estamos. Bueno, gracias. Bueno, entonces, primero vamos a analizar algunas hipótesis. Fíjense, está claro que si yo no quiero moverme, entonces la fuerza viscosa va a ser 0. Si el fluido está quieto y yo no quiero moverme, la fuerza viscosa va a ser 0. O sea que este término, que es la fuerza viscosa en B0 igual a 0, es 0. Por otro lado, estoy diciendo que me voy a comportar con velocidades bajas. Bueno, ¿qué tan bajas? Bueno, bajas, tal que el término que va como b cuadrado, el término de orden b cuadrado, sea despreciable. Y entonces voy a plantear directamente que la fuerza viscosa, como función de b, es una constante, que es la derivada de esta fuerza viscosa, digamos, evaluada en b igual a 0, multiplicada por la velocidad. A esa constante se la suele denominar con la b larga minúscula. Y dado que se opone al movimiento, lo que tenemos es esto. Vectorialmente, la fuerza viscosa la vamos a pensar de esa manera. Está claro que esto es una aproximación, y es una aproximación que tiene que ver con que me estoy moviendo a velocidades bajas. Pero esa aproximación me permite describir ciertos movimientos. ¿Qué movimientos? Aquellos en los cuales no se genere un flujo turbulento.
Entonces, ya tengo mi expresión para la fuerza viscosa. Algunos comentarios. Yo dije que dependía de la velocidad, pero también dependía de la forma del objeto, de la masa del objeto, de la relación entre la masa del objeto y la masa en el medio donde, perdón. Velocidades bajas y la flechita ahí. Ah, tal que el término que es de orden b cuadrado. Esto lo vieron alguna vez cuando uno pone orden b cuadrado. Es el término que tiene el orden b cuadrado. Tal que este término, el término que tiene orden b cuadrado es este, sea despreciable. ¿Se entiende? Y Sí, el muchas gracias. De nada, de nada. menos B que pusiste ahí, B larga, ¿qué era? Sí. Este b larga, esto lo llamamos el coeficiente de fuerza viscosa. Vale, gracias. Ese coeficiente de fuerza viscosa es, por supuesto, tiene las mismas características, quiero decir, es tan misterioso como el coeficiente de rozamiento estático y el dinámico. No lo puedo calcular así nomás. En realidad, no lo puedo calcular porque no nos vamos a meter todavía en la dinámica de los fluidos. Pero en la segunda parte del curso, donde vamos a estudiar cómo se mueven los fluidos cuando yo, por ejemplo, introduzco un objeto dentro de él, vamos a ver que sí podemos hacer un cálculo y hay una teoría para obtener cuál es este coeficiente, pero siempre en términos de otras características. Por ejemplo, de cuál es la forma del objeto que estoy metiendo, de cuál es la masa del objeto que estoy metiendo, etcétera, etcétera. Pero por ahora, y para los problemas y para la parte de mecánica, digamos, newtoniana, ese coeficiente o bien va a tener que ser un dato, o bien me lo van a pedir que lo calcule de alguna manera. ¿Ok? Bueno, dado que lo próximo es resolver el problema dinámico, vamos a cortar 15 minutos. Son las... Disculpa, Sí, tengo una consulta antes de sí, cortar. por Sí. favor. El menos B no sería entonces de la primera derivada, lo que sería este de Ah, matemáticamente sí. B. Matemáticamente. Claro, matemáticamente es la primera derivada, pero fíjate que justamente está definido así, ¿no? Porque si vos derivás esto respecto de la velocidad, una vez te queda de la constante. O sea, es la derivada. Está, gracias. ¿Verdad? O sea, ¿se entiende lo que preguntó Yara? O sea, si ella lo relacionaba con lo que tengo ahí arriba, y está claro que es eso, ¿no? O sea, justamente es el término que acompaña al término lineal, o sea que es la primera derivada. Bueno, cortamos 15 minutos hasta las 6:20 y lo que vamos a hacer a las 6:20 es resolver un problema en donde un objeto cae en el seno de un fluido y ver qué es lo que ocurre. ¿Sí? ¿Preguntas sobre el tema? Bueno, sí, ahí pregunté algo, Iván. A ver. Ahí pregunté algo. ¿Dónde? No lo veo. A ver. Su pregunta es ¿por qué B igual a 0? La pregunta del compañero. ¡Ah! Porque el desarrollo... Sí, está bien la pregunta, muy bien. La pregunta es... perdón, la respuesta es... Fíjate que yo estoy resolviendo el problema para velocidades bajas. Y siempre cuando yo resolvía el problema de Taylor, lo resolvía en un entorno de algún valor. Yo Taylor no lo puedo desarrollar, no puedo escribir la función completa para cualquier valor de la velocidad, salvo que yo tenga infinitos términos. Entonces lo que hacíamos es resolverla en un entorno de algún valor. En este caso estoy resolviendo en un entorno de B igual a 0. Entonces, eso es porque estoy usando velocidades bajas. Estoy cerca de B igual a 0 si son velocidades bajas, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es a la fuerza y a sus derivadas evaluarlas en B0 igual a 0.
¿Se entiende por qué entonces? ¿Está bien? Bárbaro. Obviamente que esto se muerde la cola, porque si yo conozco la expresión, ¿para qué la derivo? No, lo que estoy diciéndoles es por qué yo me puedo quedar con el término lineal si yo tengo velocidades bajas. Yo, sin conocer la función, puedo medir cuál es este coeficiente sin hacer esa derivada. Obviamente es lo que les estoy diciendo. No la voy a calcular como la derivada, sino que sé que matemáticamente es la derivada. Pero nada más. ¿Ok? Bueno, cortamos entonces hasta las 6:20 y a las 6:20 continuamos. Pongo pausa. Bueno, continuamos. Te dejo un cachito al lado. Déjame. Gracias. Bueno, seguimos acá con el temita de la fuerza viscosa. Estamos, ¿no? Estamos. Buenísimo. Bueno, vamos a resolver un problemita de fuerza viscosa. Entonces, vamos a analizar un problema típico de viscosidad que seguramente si hay tiempo lo pueden hacer en el laboratorio. Ah, no lo van a poder hacer en el laboratorio. En el laboratorio, generalmente les cuento el experimento porque no lo van a poder hacer, pero lo pueden practicar lo pueden hacer en las casas si tienen algo parecido a un florero. O sea, yo acá tengo, pero yo porque pasé por muchos laboratorios en mi vida y algunos querían tirar este tipo de tubos de ensayo y yo me traje uno a mi casa, voy a decir sustraje, y uno lo puede usar para, por ejemplo, tener pequeñas bolitas de acero tipo rulemanes, poner un aceite y hacer el siguiente experimento. Puede ser agua mezclada con detergente o lo que sea. Ese fluido está ahí y uno puede tirar un objeto pequeño, que es una bolita, y medir cómo es la velocidad en función del tiempo de ese objeto, o la posición en función del tiempo. Vamos a hacer un sistema coordenado que sea, como es vertical, con una I, positivo hacia abajo. O sea que uno puede tratar de obtener la I en función del tiempo. Básicamente la idea es describir este problema desde el punto de vista newtoniano. O sea, tenemos un objeto de masa m sumergido en un fluido y vamos a analizar el problema considerando que se cumplen las condiciones de flujo viscoso, o sea, no turbulento. Entonces, fíjense que la única ecuación relevante es en el eje Y, porque en el eje X no hay ninguna fuerza, no es como en los otros casos que hay una normal o algo así. Solo tengo una ecuación en el eje Y. Si el objeto yo lo dejo caer libremente, o lo arrojo o lo que sea, va a tener una velocidad, y entonces yo puedo pensar en el diagrama de cuerpo libre de ese objeto de esta manera. Digo, bueno, por un lado yo sé que siempre está el peso, que en este caso es directamente m por g en la dirección positiva. Pero además, si el objeto se está cayendo en esa dirección, hay una fuerza viscosa en esta dirección. Y esa fuerza viscosa va a ser igual a, la masa, ¿no? A B por la velocidad. En realidad, menos B por la velocidad. ¿Sí? Bueno, pero ya la dibujé hacia arriba, así que la puedo poner así. Después le ponemos, discúlpenme que le estoy sacando el signo ahí. Ese signo lo estoy sacando y lo saco bien claramente porque el signo negativo lo estoy poniendo en la dirección. ¿Sí? Si le pongo un signo negativo y la dibujé hacia arriba, corremos el riesgo de que nos equivoquemos en eso. ¿Cómo se escribe la ecuación de Newton en I? Bueno, yo sé que la suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces me va a quedar el peso positivo, la fuerza viscosa negativa, igual a la masa por la aceleración. ¿Sí?
Ahora, siempre la incógnita es la ecuación de movimiento, ¿verdad? Y en general uno la puede despejar fácilmente porque las fuerzas no contienen a la coordenada. Pero acá se nos da una situación bastante compleja, que es la siguiente. Fíjense que la velocidad, así como yo escribí acá, es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. O sea que escribámoslo de esta manera. Y la aceleración, como la habíamos escrito la vez pasada, es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, 2 veces. O sea que tengo un problemita. Esta fuerza es constante, pero acá me aparece la derivada de la posición. Y acá también me aparece una derivada segunda de la posición. Este tipo de ecuaciones, en donde aparece o una función o sus derivadas, es lo que se conoce como ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial no se resuelve de la misma manera en que nosotros resolvimos antes el problema, que es simplemente despejando. Lo que tenemos que hacer es ver cómo se relacionan las derivadas para encontrar cuál es la solución, que al fin y al cabo es lo que nosotros estamos buscando. En particular, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Es de segundo orden porque aparece como máximo una derivada segunda. Y además es a coeficientes constantes. La derivada segunda me está diciendo el orden de la ecuación. La derivada de mayor orden que aparezca me dice cuál es el orden de la ecuación. Y los coeficientes que multiplican a las derivadas, en este caso b, m, me dicen que es a coeficientes constantes. Ese tipo de ecuaciones se resuelven de una manera que es básicamente tanteando. Está mal que deje grabado esto en una clase de física, pero bueno, es así. Esta ecuación, en particular las ecuaciones a coeficientes constantes, tienen un método para resolverse, y yo les voy a contar una forma de hacerlo. Hay un método, pero como ustedes van a ver ecuaciones diferenciales más adelante, lo vamos a dejar para cursos de matemática, y ahora les voy a contar una forma en que se puede resolver. Fíjense que hay dentro de esos problemas, volvamos un poquito a la hoja anterior, dentro de esos problemas, uno de los más importantes es que dado que esta velocidad se va a ver modificada y que la aceleración está igualada a algo que incluye la velocidad, la aceleración no va a ser constante. Cuando la aceleración no es constante, los problemas se hacen más difíciles de resolver y justamente uno tiene que plantear soluciones de tipo ecuación diferencial. Bueno, seguimos. Para... No, ya el uso grosero ya lo hice, en todo caso. No, lo grosero de acá es decir que las ecuaciones diferenciales se resuelven tanteando. En realidad hay métodos para resolverlas. Pero muchas veces, cuando las ecuaciones son muy difíciles, no es este caso. Esta ecuación diferencial es bastante sencilla. Lo que pasa es que uno tiene que ir tanteando. Exactamente, así aprobé mate 3, dicen por ahí. De alguna manera también. ¿Sí? Pero estas ecuaciones diferenciales sencillas se pueden resolver integrando. Y yo les voy a mostrar un método. Vamos a hacer una pequeña sustitución para eso. Vamos a decir lo siguiente. A la derivada de i, que es la velocidad, la vamos a llamar efectivamente la velocidad. ¿Sí? Fíjense que la velocidad va a cambiar en función del tiempo, dado que la aceleración también. Y a la derivada segunda de i respecto de t, en lugar de llamar la aceleración como hicimos en la otra ecuación, la vamos a llamar la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces nos queda una ecuación un poquitito más sencilla si despejamos
la otra ecuación, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que la masa por la derivada de B respecto de T es igual a M por G menos B por la velocidad. Fíjense que no cambió demasiado, pero ahora en lugar de tener una derivada segunda y una derivada primera, tengo una derivada primera y la función. Y no es difícil después volver ahí, porque lo único que tengo que hacer es recordar esto para integrar una vez más y encontrar cuál es la ecuación de movimiento. Pero me va a resultar más fácil para resolver esto, convirtiéndolo ahora en una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Justamente porque aparece como máximo una derivada primera. Bueno, de esto de acá, yo puedo despejar la derivada, ¿por qué puse Z? La derivada de B respecto de T, y me va a quedar igual a G menos B sobre M por la velocidad. Y vamos a hacer un cambio más para sacarnos de encima una de las constantes que aparecen acá. Si yo hago un cambio y a la velocidad la escribo como una nueva variable que sea igual a B menos G por M sobre B, esa nueva velocidad alternativa la voy a llamar U. Fíjense que utilizando todo esto que tengo acá, si yo reemplazo U en esta ecuación, por un lado, la derivada de U respecto de T es igual a menos B sobre M por U. ¿Sí? Por un lado, la derivada de B y la derivada de U son iguales, ¿no? Porque si yo derivo si yo derivo U, me queda la derivada de B menos la derivada de una constante. O sea que esto se va. O sea que la derivada de B y la derivada de U son iguales. De este lado tengo lo mismo. Y por otro lado, con esta definición de U, menos B sobre M por U me da exactamente este término que está acá. Lo pueden chequear. El menos B sobre M. Con esto ya me queda el término de acá. Y después este otro término por el B sobre M me queda el G de acá. Y con el menos se me va y me queda un más. ¿Sí? Y esta ecuación... Profe, no entiendo. escucho. Perdón. Sí, Aileen. No entiendo de dónde sacamos U. La definí. Es un cambio de variable. Esto es un cambio de variable. La definí para que me quede una ecuación más sencilla. Fíjate. ¿Qué voy a ver, para que entren en mi cabeza? Si es que eso es posible. A ver, lo que voy a hacer es escribir una ecuación más sencilla. Fíjate que esta ecuación tiene integración directa, porque dice que la derivada de una función es una constante por esa misma función. Esto es re sencillo de resolver. Entonces, si yo resuelvo esto, después voy acá y lo convierto en B. Y una vez que resolví B, voy acá y lo convierto en I. O sea que voy a ir de atrás para adelante, pero siempre yendo por una ecuación que es mucho más sencilla. ¿Está bien? ¿Se entendió? Perfecto. Bien. Gracias. De nada. Fíjense todes, que lo que acabo de decir es algo que me caracteriza a una función muy particular. Hay una función que todos conocemos, que su derivada es igual a ella misma. ¿Se acuerdan cuál es la función? La exponencial. Exactamente. La exponencial tiene la característica de que si yo la derivo, es igual a ella misma. O sea que seguramente algo de la exponencial me va a aparecer ahí. Pero uno, para no adelantarse, lo que puede hacer es lo siguiente. Puede integrar directamente y vamos a hacer eso. Uno puede decir lo siguiente. Digo, bueno, tengo U y ahora es donde viene el uso no permitido de diferenciales. Esto que tengo acá es lo mismo que decir esto que tengo acá. No, U. Estaba por poner B y lo que tengo que poner es U. U evaluado en T es 0. U evaluado en T. Inicial U sobre U. Esto es menos B sobre M por la integral
entre T0 y T diferencial T. O sea, esto que tengo acá, escrito en forma de integrales, es esto. Un físico irreverente diría que lo que hice fue pasar el diferencial para acá y pasar el U para acá. Pero no se pueden pasar diferenciales, ustedes lo saben, así que jamás haría una cosa así. Pero en forma integral, esta ecuación es correcta, dado esto que está acá. Y acá tengo la integral de 1 sobre U y la integral de un diferencial nada más. Entonces esta integral se resuelve trivialmente. Tengo el logaritmo de U evaluado en T menos el logaritmo de U evaluado en T0, y eso es igual a menos B sobre M por, en el lugar donde tenía la integral del diferencial, me queda directamente la diferencia entre los extremos de la integral, ¿verdad? Y si uso las propiedades del logaritmo, esto me queda que el logaritmo de U de T dividido U de T0 es igual a menos B sobre M por T menos T0. ¿Está bien eso? ¿Sí? Sí, profe. Consulta, profe. Sí. Cuando integro diferencial de U sobre U, ¿no debería quedarme logaritmo del módulo? ¿Cómo? Cuando integro diferencial de U sobre U, ¿no me queda logaritmo del módulo de U de T? No te queda el logaritmo de U. No. La derivada del, si querés pensarlo de esa manera, la derivada del logaritmo es 1 sobre U. ¿Sí? ¿Está bien? No sé, después lo charlamos en todo caso, pero en realidad no. Es directamente el logaritmo. ¿Mm? Bueno, entonces volvamos a nuestro problema. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos encontrar U, para con U encontrar B, y con B encontrar I, que es lo que finalmente nos queremos resolver. Fíjate que el hecho de tener el logaritmo acá, nosotros podemos, lo que podemos hacer es hacer E elevado a la esto, y lo que nos va a quedar directamente es el cociente de estas dos cosas. Y de este lado tendríamos que hacer E elevado a la esto, o sea que lo que nos quedaría es que U de T sobre U de T0 tiene que ser igual a E a la menos B sobre M por D menos T0. ¿Qué es lo que habíamos dicho inicialmente? Tiene que haber una exponencial en algún lado. Bueno, acá está la exponencial, y de hecho ya tenemos U, y lo podemos expresar de esta manera, como U en T0 por E a la menos B sobre M por T menos T0. ¿Qué nos falta? Nos falta, ahora tenemos U, queremos obtener la velocidad. ¿Cómo obtenemos la velocidad? Bueno, recordemos cuál era la definición de U. Si recordamos la definición de U, lo que vamos a ver es que podemos obtener B como U más G por M sobre B. La definición que yo tenía estaba al revés, ¿no? O sea, yo lo había definido, U era B menos esto. Pero listo, como queremos obtener B, lo que hacemos es esto. ¿Sí? Por supuesto, estas cosas todas dependen del tiempo. Y de esta manera lo que podemos hacer es que la velocidad en función del tiempo es igual a G por M sobre B más. Y acá ponemos directamente U de T. Y U de T es U evaluada en T0. U evaluada en T0, si quieren lo ponemos acá entre paréntesis. U evaluada en T0 la podemos obtener como B evaluada en T0 con el menos acá.
¿no? Si G, M sobre B. Sí, esto es una constante. Y finalmente, lo único que nos va a importar es que es una constante. Pero por ahora dejémoslo así como U en T0 para no extender mucho la notación. Nos queda U evaluado en T0 y la exponencial acá. Y finalmente lo que tengo que hacer es, bueno, tengo toda esta expresión, pero yo sé que esto es la derivada. O sea, yo sé que esto que está acá es la derivada de I respecto de T. Es la velocidad. Entonces tendría que integrar una vez más. Bueno, vamos a integrar en la cabeza directamente, ¿no? Si acá tengo una constante, el término del cual surge esa constante tiene que ser lineal. Y esta sería la derivada, o sea que me queda G por M sobre B por T. Y en este otro término me queda U en T0, que es una constante, y al integrar lo que hace es bajarme este exponente, pero invertido. Porque cuando yo deriva la exponencial, me va a bajar un menos B sobre M, entonces se va a cancelar con esto que está acá. Pero como baja un menos B sobre M, acá me equivoqué y es menos. Y me queda la exponencial. Estoy muy seguro de que fui muy rápido en este último renglón. ¿Les quedó claro esta parte o la repito? ¿Se entendió? ¿Entendió? Al principio no sería T menos T0. La primera teoría. Sí, es un T menos T0 acá. Sí, te queda una constante más si querés. Sí, no quiero hacer enchanchadas, pero te quedaría una constante más. Fíjate que G por M sobre B te queda un T0 ahí. ¿Sí? Lo repito. Bueno, fíjate, vos acá tenés la velocidad en función del tiempo, que es básicamente una constante más una exponencial. ¿Sí? Si la velocidad es una constante, si la velocidad fuera solo una constante, o sea, si solo estuviera ese término, entonces la posición en función del tiempo tendría que ser esa constante multiplicada por t. Igual es como dijo recién tu compañera, en realidad acá hay un t menos t0. ¿Está bien? Pero vamos a dejarlo así, con un t nada más. Hay una constante más ahí. Ahora, este término que está acá tiene que ser la derivada del otro término que me falta. Y sabiendo que es una exponencial, yo sé que tengo que tener, como la derivada de la exponencial también es una exponencial, tengo que tener ese mismo término, pero además, fíjate que cuando yo derive esto, me va a bajar un menos b sobre m. Ese menos b sobre m me dice que acá tiene que haber un m sobre b que se va a cancelar cuando yo derive. Y esto otro es una constante, así que tiene que sobrevivir. ¿Quedó claro ahí? ¿Alguien, el que me preguntó que lo repita? Perfecto. No entendí bien por qué tenemos que hacer todo esto. Para encontrar la posición en función del tiempo. Vos buscás la posición en función del tiempo. O sea, siempre que vos querés resolver un problema de dinámica, lo que vos buscás es la posición en función del tiempo. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Raquel? ¿Quedó claro? Uy, se me caen las hojas. Ah, ¿por qué hay que hacerlo así? Hay que hacerlo de alguna manera, digamos. Esta es la forma en que tenemos que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo así? No, en realidad lo tenés que hacer así porque tenés que ir integrando. A ver, vos podrías, a ver, no me quiero detener demasiado en el detalle. Digamos, vos podrías ir integrando la función, dejándolo como derivada segunda, derivada primera y todo, pero me parece que no queda tan claro los pasos que hay que hacer. Al convertir tu ecuación de segundo orden en una ecuación de primer orden, vos sabés que tenés que integrar una vez. Lo podés hacer de la otra forma. En todo caso, después quedate y preguntame bien cuál es la duda. Pero si la duda es por qué hice todos estos cambios, y para convertir la ecuación de segundo orden
en una ecuación de primer orden que sea más sencilla. Esa fue la causa. Fíjense, ¿se entiende? Perfecto, genial. Fíjense entonces lo siguiente. Tenemos un término y podemos detenernos en esta parte que está acá. Tenemos un término constante y una exponencial que tiene un exponente negativo. Ahora que estuvimos tan acostumbrados a que nuestro presidente nos enseñó a leer exponenciales en la pantalla. Este término, si yo hago que el tiempo se haga muy grande, ¿hacia dónde va a tender? Menos infinito. No, en realidad cuando Cero. a cero, ¿no? Arriba tiende a menos infinito y E tiende a cero. Exactamente. Tiende a cero. O sea, que lo que me está diciendo es que este término se va a hacer cero y que la velocidad, entonces, cuando yo hago que la velocidad en el tiempo tendiendo a infinito, la velocidad tiende a G por M sobre B. O sea, que la velocidad tiende a ser constante. Este problema es el problema que se conoce como velocidad límite. Y es un problema que de hecho se puede resolver más fácil. Lo que no se puede resolver más fácil es encontrar la ecuación de movimiento, que es esto que está acá. Esta ecuación de movimiento no teníamos más remedio que ir integrando toda la ecuación para encontrarla. Pero este caso de la velocidad límite sí se puede resolver más fácil. Y dado que tenemos 15 minutos más, les enseño a hacerlo, que es probablemente algo que les aparezca en la práctica más adelante. Pero esta forma de resolver el problema es la única forma que tengo de encontrar la ecuación de movimiento. Ahí veo una pregunta de Nicolás. ¿Esa velocidad? Sí, es la velocidad terminal. En algunos casos la llaman la velocidad terminal. Es la velocidad, si querés, a la que uno piensa que, por ejemplo, un paracaidista debería llegar después de un cierto tiempo. Por supuesto, la velocidad límite va a depender de si el paracaidista, no quiero poner humor negro en esto, pero si el paracaidista abre o no abre el paracaídas. Si no lo abre, la velocidad límite va a depender de su cuerpo y su tamaño. Y como la viscosidad con el cuerpo es muy baja, la velocidad límite va a ser muy alta, pero en cambio, si él pone una hoja de tela muy grande, va a recoger muchas moléculas de aire y entonces la viscosidad va a ser muy grande y va a hacer que la velocidad límite sea más pequeña. Ese es el principio de funcionamiento del paracaídas. Pero es lo mismo, velocidad terminal. A eso se lo llama. ¿Ok? Bueno, ¿cómo hacemos para calcular fácil el problema de la velocidad límite o velocidad terminal? El problema de velocidad límite lo podemos calcular muy fácil si nosotros directamente planteamos que estamos en el caso en que tenemos justamente que la fuerza viscosa llega a igualar al peso. Fíjense lo que va a pasar en este problema. Un objeto cualquiera empieza con una velocidad inicial. Ahí actúa la fuerza viscosa. La fuerza viscosa compensa un poquito al peso y hace que la velocidad se reduzca. Esa velocidad se va a ir reduciendo y eso va a hacer que la fuerza viscosa, que es proporcional a la velocidad, se reduce en módulo. Y en algún momento me va a pasar que el peso y la fuerza viscosa van a ser iguales en módulo. Obviamente son opuestas. ¿Sí? ¿Qué nos pasa cuando ocurre esto? La ecuación de Newton sigue siendo la misma, que es que la masa por la gravedad menos la fuerza viscosa es igual a la masa por la aceleración. Pero si ocurre esto, lo que me está pasando es que la aceleración se va a hacer cero. O sea que cuando llegue a ese momento, llego a una velocidad en la cual estas dos fuerzas se igualan. Ahora, si la aceleración vale cero y yo llegué a una dada velocidad, a la que voy a llamar velocidad límite,
Si tengo aceleración cero, ¿esta velocidad va a cambiar? Obviamente, no va a cambiar. Si esa velocidad no cambia, el movimiento va a seguir hasta abajo con esa velocidad límite. Entonces, mi problema es lograr que esa velocidad límite sea lo más baja posible, digo en el caso del paracaidista, para que el tipo no pegue contra el piso a una velocidad muy alta. ¿Cómo calculamos eso? Tan sencillo como de esta ecuación. Nos queda que m por g menos la fuerza viscosa, que la podemos poner como b por la velocidad límite, es igual a 0. Y de acá saco directamente que la velocidad límite es igual a m por g dividido b. Que si nos fijamos, volvamos atrás, es exactamente lo que habíamos predicho en el problema más general. Obviamente, esto no podía estar mal. Podía estar mal si me salía mal el problema. Fíjense que esto es lo mismo que nos dice el problema completo. Pero si a mí me preguntan cuál es la velocidad límite, yo no tengo que hacer todo esto. Esto que hice, por la pregunta que hacían antes, es básicamente para encontrar la ecuación de movimiento. Si yo solamente quería encontrar la velocidad límite, me alcanza con esta idea. No con esta idea, ya me perdí la hoja, por supuesto. Con esta idea que tengo, andá a saber dónde. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Esta idea. Ya está, la encontré. Bueno, muy bien. Bien, esto es todo. Y me quedo por si alguno tiene alguna duda más, antes de que llegue Jonathan, que por ahí igual ya está por ahí, pero les quiero dejar un pequeño mensaje, por supuesto. Les quiero dejar ahí para que se inspiren para estudiar un poquito de física. Bueno, ¿quedó alguna pregunta sobre el tema? ¿Qué tal, Johnny? Bueno, creo que los dejé sin palabras. Hay un micrófono que está haciendo un ruido bárbaro. ¿Corto la grabación?